En nuestra sección de salud nos acompaña la nutricionista Denise Leleu, que responde a algunas de las inquietudes que ustedes nos hicieron llegar a través del Facebook. Denise, desde chicos tenemos nuestros hábitos para alimentarnos. Cuando el paciente llega a la consulta, ¿le cuesta tomar todas estas recomendaciones que vos les hacés respecto a cómo alimentarse? Bueno, ese es el miedo de varios pacientes. Yo, como siempre aconsejo, lo ideal es enseñarles a comer desde chicos para que en la adultez no les cueste cambiar estos hábitos. ¿Qué pasa? El paciente viene, por ejemplo, de 50 años, con hábitos desde la infancia que seguramente son diferentes o algunos erróneos a lo que debería ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuesta. En una semana obviamente no se va a cambiar los hábitos alimentarios que se tiene desde hace 50 años, ¿bien? Entonces se debe hacer en forma progresiva y de a poco, por semanas o por meses, ir agregando pequeños hábitos alimentarios que lleven a una buena alimentación. Pero siempre, como aconsejo, desde niños, desde los 6 meses que empiezan a incluir alimentos sólidos, se debe inculcar buenos hábitos alimentarios para que estos los utilicen, obviamente, que de por vida. ¿Qué características tiene un buen desayuno? A ver, es muy importante aquellas personas que lo que vamos a hacer hincapié, que trabajan todo el día. ¿Bien? Muchos me comentan que no tienen tiempo, que siempre se levantan con lo justo, y es lo que yo les digo, en todo cambio se necesita hacer un esfuerzo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y levantarnos 15, 20 minutos antes, que con ese esfuerzo y realizar el desayuno, por ejemplo, organizándonos, dejando las tostadas hechas, la leche preparada. Entonces de esa manera nos levantamos, lo preparamos, lo consumimos y nos vamos. Siempre desayunar antes de irse, ¿bien? Otra cosa importante del desayuno, que no es lo mismo tomarse un mate o un té que tomar la leche. Todas las infusiones, té, mate, café o yerbeado, es agua, entonces no es un alimento. Aquellas personas que no están acostumbradas a tomar leche, lo que se puede hacer es empezar a cortar, por ejemplo, el café. Yo les aconsejo tomar, por ejemplo, café con leche. Entonces incluyen la mitad de la taza con café y un poquito de leche. Y por semana ir agregando un poquito de leche a la taza y reduciendo la cantidad de café para poder llegar a consumir una taza entera de leche. No hacerlo de golpe, porque obviamente si el cuerpo no está acostumbrado a consumir leche a la mañana, hay muchos que dicen no, me cae mal, me duele la panza, pero es justamente por la falta de costumbre que tiene el cuerpo de digerir la leche a la mañana. Entonces hacer todos esos cambios en forma progresiva. Y también una palabra muy importante en lo que es los hábitos desde grande, digamos, es la organización. Organizarte y empezar desde el desayuno para poder organizarse bien durante todo el día. Y seguramente todo requiere de un esfuerzo, y también cuando trabajamos durante todo el día se nos complica con el tema de las colaciones, porque es importante hacer las 6 comidas para que el metabolismo funcione correctamente. ¿Qué nos aconsejas en cuanto a las colaciones, no? Bien. Las colaciones siempre se van a adecuar dependiendo del trabajo. Bien, una persona que trabaja en una oficina o en una fábrica no se va a llevar una compota de manzana para hacer una colación, sino lo que hay que hacer es adecuar la colación al trabajo. Por ejemplo, una barrita de cereal, un turrón, aquellas personas que están mucho tiempo paradas y que no tienen tiempo de tomarse media hora para hacer una colación, utilizar colaciones de picoteo, por ejemplo, frutas secas, granola, tutucas, cereales, que pueden estar picoteando y que no necesitan tomarse media hora del día para hacer una colación. Sí es importante tomarse aunque sea 5 minutos, porque no es lo mismo hacer una colación parado, picoteando, que vos te tomes 5 minutos de la mañana para poder comer un turrón tranquilo, que el metabolismo va a funcionar mejor y la asimilación de ese alimento va a ser mejor. Entonces no es dejar de trabajar para hacer una colación media hora, sino que con 5 minutos podemos solucionar esa colación. De acuerdo a la hora que comencemos a trabajar, por ejemplo, si trabajamos desde las 6 de la mañana hasta la 1, se harán 2 colaciones, y si el tiempo es más corto, se realizará 1, dependiendo del tiempo que pasemos trabajando. ¿En qué nos perjudica no realizar las colaciones correctamente? Bueno, por un lado, las 2 formas de quemar calorías es a través del ejercicio físico y a través del metabolismo cuando realiza la digestión. Si nosotros no comemos por 5 horas, nuestro metabolismo no funciona, o sea que no quema calorías. Por un lado, se va a enlentecer el metabolismo. Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, desayunáramos bien a las 7 de la mañana y cuando lleguemos a la 1 a comer, seguramente que vamos a comer el doble, justamente porque vamos a tener ansiedad y porque el cuerpo
al no digerir ningún alimento por 5 horas vamos a llegar y vamos a tener mucho hambre. Entonces, para acelerar el metabolismo y para no llegar al almuerzo con tanta ansiedad y con tanto hambre. Cuando volvemos del trabajo a almorzar con el tiempo justo, ¿qué podemos hacernos para comer? ¿Qué nos aconsejas? Bien. Ese es otro tema importante de la organización. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, podemos organizarnos el día anterior, más o menos dejar preparado, por ejemplo, descongelar alguna milanesa, lavar, por ejemplo, la lechuga, lavar el tomate, rallar un poco más de zanahoria. Entonces, de esa manera nosotros llegamos, preparamos y lo consumimos. No tenemos que estar lavando, pelando, y nos lleva mucho tiempo y no lo vamos a hacer. Entonces, dejar preparado el día anterior algo más o menos encaminado, digamos, para que cuando lleguemos esté más o menos todo organizado. Súper importante organizarse para poder cumplir todo esto. Exacto. Utilizar el freezer, nosotros o el congelador, cuando nosotros, por ejemplo, compramos milanesa, y comprar un poco más para dejar congelado. Si vamos a hervir pollo, por ejemplo, hervimos una pechuga más para después agregar a las ensaladas. Entonces, lo importante es ir organizándose para que llegar y directamente almorzar, no hacer comidas elaboradas cuando la gente no tiene tiempo. Denise, ¿cuántas calorías debemos consumir en el almuerzo? Mira, yo no hablo de calorías, ¿bien? Los números para mí no sirven. Sí es más importante utilizar la forma gráfica, como por ejemplo yo le digo a los pacientes el plato, ¿bien? El plato playo, partirlo a la mitad. La mitad que más o menos incluya una porción de carne, sea pollo, pescado, carne de vaca, etc. Y del otro lado las verduras. Pueden ser crudas en ensaladas o pueden ser cocidas, ¿bien? Puré, alguna tarta, algunas ensaladas cocidas, etc. Y si nosotros necesitamos repetirnos, nos repetimos la porción de las verduras, ¿bien? En el caso de las harinas es lo mismo, por ejemplo arroz, pastas o fideos, la mitad del plato y la otra mitad verduras, ¿bien? Pero siempre hablar de porciones, no de calorías. ¿Y qué recomendaciones les das vos al paciente cuando quieren hacer algún plan de alimentación o quieren cambiar sus hábitos de alimentación? ¿Les recomendás hacer comidas aparte? No, justamente es lo que no recomiendo. Otro punto muy importante de la alimentación es fomentar el almorzar o el cenar en familia. Que todos coman lo mismo, que obviamente hay algunas personas, algún grupo, alguna integrante de la familia no le va a gustar, por ejemplo, el pescado o pequeños alimentos, pero no comer aparte, que los niños sepan de que toda la familia debe consumir lo mismo, igual que, por ejemplo, si viene un hombre a hacer una alimentación, la mujer no va a hacer una comida para el hijo, otro para ella y otro para el marido. Lo que hay que fomentar es que todos coman lo mismo, e inclusive los hábitos alimentarios le va a ayudar a toda la familia. No es que el paciente, obviamente estoy hablando de un paciente sano, que no tiene ninguna patología, no necesita hacer algo tan estricto, sino que modificar pequeños hábitos o pequeñas formas de cocción o porciones que inclusive le va a ayudar también a la alimentación de toda la familia. Así que lo importante es que todos coman lo mismo, en su porción, obviamente cada integrante va a comer su porción, pero fomentar el consumir los alimentos en familia y que todos coman lo mismo. Bien, y la forma correcta sería hacerlo aproximadamente en media hora, consumir estos alimentos masticando bien la comida, tratando de hablar, que sea algo relajado, una reunión relajada. Exacto, no comer, por ejemplo, parado, o que un hijo coma una hora y otro hijo a otro, tratar de que ese momento sea para compartir, que cuenten qué hicieron durante el día, que sea algo relajado y como vos decís, es importante también la sobremesa, de que el cuerpo esté tranquilo para poder hacer la digestión, no pararnos e irnos, sino utilizar aunque sea media hora del día para poder realizar el almuerzo. Y en la tarde, cuando volvemos al trabajo, bueno, nos toca nuevamente quizás colacionar. Exacto. Lo que podemos hacer cuando nosotros volvemos al trabajo, por ejemplo, si nosotros entramos a las 4 o 4 y media, podemos, por ejemplo, consumir un yogur antes de irnos. Entonces solamente con una colación que nosotros realicemos en la tarde, vamos a llegar después a la casa con menos apetito. Si vemos que no podemos realizar ese yogur, realizar 2 colaciones a la tarde o aunque sea una colación. Pero no pasar toda la tarde sin comer porque, como expliqué, el metabolismo se va a enlentecer y cuando vayamos a cenar, vamos a cenar el doble de la porción que deberíamos. Muchos quieren evitar la cena. ¿Qué aconsejas?
Bueno, ese es otro tema que también me comentan que los pacientes piensan de que el dejar de cenar vamos a adelgazar. Y es todo lo contrario. Nosotros no debemos cenar como almorzamos. Obviamente que debería ser un poco más liviano. Bien, podemos, por ejemplo, si sobró algo del almuerzo, recalentarlo y realizar una ensalada. O hacer ensaladas completas, o sea que tengan verduras con un pedacito de pollo, con queso, con huevo. Si es verano y nos gusta, por ejemplo, tomar lácteos a la noche, consumir un yogur con cereales. Si es invierno, un café con leche con tostadas. No hace falta cenar el doble del almuerzo, sino al contrario, cenar más liviano, pero no saltearse la cena, porque después nosotros tenemos un ayuno fisiológico que es el que dormimos, o sea que pasamos por lo menos 6 horas sin incluir ningún alimento. Si nosotros encima no almorzamos, vamos a pasar 10 horas sin consumir ningún alimento, y en el desayuno las 2 tostadas o las 3 que tenemos que consumir no van a ser suficientes, entonces vamos a tener que comer 5 tostadas, ¿bien? Entonces comer en el momento justo y no evitar las comidas, y menos las comidas principales como es la cena. Livianos y no cenar tampoco muy tarde. Exacto, ese es otro tema muy importante, de no cenar a las 12 de la noche e inmediatamente acostarse a dormir. Si podemos cenar temprano, tipo 9:30, 10 mejor, porque va a facilitar la digestión, bien, el hígado va a funcionar mejor, no vamos a comer y directamente acostarnos, sino que vamos a poder hacer una sobremesa. La digestión va a ser mucho más fácil y vamos a sentirnos más livianos. Denise, cuando salimos a cenar o tenemos alguna invitación a un evento, ¿qué hacemos? ¿Rompemos con todas las reglas? ¿Qué nos permitimos? Bueno, ese es otro tema. No hace falta salirnos de la alimentación. Nosotros nos tenemos que amoldar a donde vayamos. Si es, por ejemplo, una cena por ejemplo, un casamiento, que se tiene la entrada, el plato principal, postre, etc. Mientras que nosotros no nos repitamos, que nosotros consumamos la entrada, un poquito el plato principal y el postre, no va a pasar nada. Ahora, el problema es cuando nos repetimos, ¿bien? Si vamos a un restaurante, nos podemos amoldar tranquilamente. De vez en cuando pediremos una pizza, algunas veces pastas, carnes con algunas verduras. Lo importante es no repetirse, ¿bien? Y tener cuidado que en esas situaciones a veces acompañamos todas las comidas con pan, ¿bien? Entonces, otro tema muy importante, tratar de evitar el pan. Si sabemos que las comidas son más calóricas, evitemos el pan. Evitemos tanta gaseosa, sino que consumamos un poco más de agua y menos gaseosa. Entonces, de esa manera vamos equiparando las calorías y no nos zafamos totalmente de la alimentación. No quiere decir que porque nos salgamos de nuestra casa tenemos que tirar la alimentación por la borda, sino al contrario, amoldarnos a la invitación que nos han hecho, por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, de nada.